Bueno, chicos, ya se han conectado 3 compañeritos más. En este momento ya los que me hacen falta son pocos. Entonces creo que el minutico, los 2 minuticos que nos dijo Juan José fue, yo creo que o sea, fue una buena opción. Ya estamos grabando la clase. No sé si Melissa ya está en la clase. No, Melissa no está todavía en la clase. Perfecto. Sergio, sí, ya te vi. Ya te vi, Sergio. Qué bien que estés por acá. Ok. Chicos, ¿alguien sabe algo de Lady Carolina? Compañeritos que son compañeros de Lady Carolina, porque José Manuel siempre se conecta. José Manuel llega un poquito tarde, pero José Manuel siempre se conecta. No es que llegue así relativamente tarde siempre, no, llega un poquito tarde, pero siempre José Manuel termina conectándose. Muy bien, chicos, entonces son las 2:06. Ya dimos como el espacio, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar la clase y les voy a pedir un favor, chicos. No estoy en mi casa ni estoy en mi oficina. Por lo tanto, estoy dictando la clase desde una sola pantalla. No voy a ver, por favor, cuando ustedes me pidan la palabra. Entonces, más bien, les voy a pedir el favor de que como voy a compartir pantalla, ustedes me interrumpan y me digan, profe, yo tengo una pregunta, porque no voy a ver cuando me pidan la palabra. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es un acuerdo por la clase de hoy? Listo, profe. Sí, Marisol, él me escribió. Listo, Juliana. Entonces, ¿quedó claro que hoy me van a interrumpir si tienen preguntas? Perfecto, chicos. Entonces, claro, no les dé pena, listo. Profe, tengo una pregunta. Y me preguntan, listo. Perfecto. Entonces, chicos, confírmenme por favor que están viendo mi pantalla. Sí, profe, ahí se está viendo. Eso, chicos. Para los chicos de lunes a las 9 y lunes a las 11, todos terminamos este ejercicio. ¿Lo recuerdan? En clase pasada. Chicos, Sí, profe. perfecto. Entonces, eso quiere decir que es de recordar que en este ejercicio hicimos una pequeña práctica de cómo diferenciar cuando un número o cuando un valor que caracterice la dispersión de mis datos puede ser significativo o no significativo. Es claro, ¿cierto que sí, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces sigo esta diapositiva que sigue, chicos. La alcancé a mostrar al grupo de las 11, pero no la expliqué, simplemente le dije que empezábamos con esta diapositiva. Resulta, chicos, que nosotros estamos en este momento aquí, donde nosotros estamos expresando la incertidumbre combinada, es decir, la ley de la expansión de Taylor o la ley de expansión, ¿cierto? O la ley de, nosotros también de propagación, así la llamamos en estadística, ¿ok? Pero sigue siendo la misma, se aplica matemáticamente de la misma forma. Entonces, con esta diapositiva yo lo que les quiero recordar es que cuando nosotros reportamos un mensurando, nosotros ese mensurando le ponemos una magnitud y le ponemos la dispersión, que muchas veces, en la mayoría de las veces, es caracterizada por simplemente la desviación estándar. Como me preguntó un compañero, creo que fue Michael o creo que fue Juan Manuel, uno de los Juan Manuel, o Juan José Ospina, me preguntaron que si la desviación típica estándar era lo mismo que la desviación estándar y yo les dije que no. Creo que se los aclaré la vez pasada y les dije que la incertidumbre típica estándar, que muchas veces también es aplicada cuando no se sabe estimar bien la incertidumbre, es coger la desviación estándar y dividirla sobre la raíz de n, que es el número n siendo el número de datos. Pero que lo normal, y es que si nosotros sabemos estimar la incertidumbre, nuestro mensurando se reporta con una magnitud más o menos la incertidumbre asociada, pero una incertidumbre técnicamente y sólidamente calculada. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Chicos, No, profe. perfecto, gracias. Recuerden que yo no los estoy viendo, ni veo si me escriben. Por favor, solamente palabritas. Y si alguien me manda un mensajito, por favor me lo dicen.
profe, tal persona te escribió tal cosa. Entonces, chicos, en este caso, vamos acá. Nosotros tenemos resultados, de los resultados obtenemos la media aritmética de nuestros datos obtenidos. Estos datos son totalmente experimentales y con ellos sacamos la desviación estándar y con estos dos datos calculamos las componentes A de la incertidumbre. Teniendo las componentes A y las componentes B, nosotros calculamos la incertidumbre, estimamos la incertidumbre y con la incertidumbre, que es la incertidumbre combinada, que es la que caracteriza la calidad, nosotros vamos a tener criterios de decisión, es decir, unas reglas de decisión que se llama la capacidad de medición o unos criterios, unas reglas de decisión que me van a decir si mi valor es conforme o no es conforme. Entonces, empiezo a hablarles sobre la conformidad. La conformidad es una evaluación que se hace con las normas. Las normas me dicen a mí cómo debe ser mi incertidumbre o mi capacidad de medición con respecto, ojo, a dos parámetros, a la tolerancia, o lo que nosotros llamamos el intervalo de medición, o con respecto al error máximo permisible. Entonces, las normas, entre esas la 17025, nos da dos reglas de decisión. Estas dos reglas de decisión tienen que ver con la tolerancia, lo que llaman en España la tolerancia, nosotros llamamos intervalo de medición, o con lo que nosotros llamamos el enlace, el error máximo permitido, o el error máximo tolerable si estamos en España. Entonces, estas dos reglas de decisión son como la norma 17025 nos dice que tenemos que evaluar la conformidad de nuestros datos, de nuestra incertidumbre. Es decir, cómo con nosotros evaluamos la conformidad con ya teniendo la estimación de la incertidumbre. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Chicos, ustedes me preguntarán, profe, ¿y estas fórmulas? No se preocupen, ya las vamos a ver. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que estas dos fórmulas son dadas por una norma y la norma me dice que con ellas dos yo evalúo la conformidad de mis resultados con una estimación de la incertidumbre sólida y técnica. ¿Hay alguna pregunta? Y les voy a decir, dime. Profe, ¿me podrías repetir la norma, por favor? La norma es la 17025. La 17025 nos da dos reglas de decisión y hoy se las voy a enseñar. ¿Listo? La 17025 de 2007, última actualización. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos aquí que tenemos componentes A, componentes B. Con las componentes A y las componentes B calculamos la incertidumbre y con el rango o el intervalo de medición y la incertidumbre nosotros podemos calcular nuestra capacidad de medición y la capacidad de medición según el intervalo, el intervalo de medición o el error máximo permisible me dan la evaluación de la conformidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces vuelvo y les digo cómo hacemos la estimación de la incertidumbre. Esto ya lo vimos. Esto es lo que nos dice a nosotros el Cenan de México y nos da como un diagrama por medio del cual nosotros vamos con paso a paso a estimar la incertidumbre. Entonces definimos el mensurando, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Establecemos el modelo físico o fenómeno, el modelo, la ecuación matemática que nos modele, que nos ajuste nuestro fenómeno físico, biológico o bioquímico. Identificamos las magnitudes de entrada, identificamos las fuentes de incertidumbre. Recuerden ustedes que lo hacemos por medio del diagrama de Chicago, conocido como el diagrama causa-efecto o conocido como el diagrama espina de pescado. Y con esta identificación de las fuentes de incertidumbre, cuantificamos la variabilidad de cada fuente y asociándole una distribución. Entonces, cuantificamos la variabilidad de cada fuente asociándole una distribución. Recuerden que si son componentes A de la incertidumbre, pues la distribución tiende a ser normal, ¿cierto? Porque son datos experimentales, son datos hechos por mí, que dependen de mí, y componentes tipo B, que son información disponible, pero que yo le asigno una distribución de acuerdo a cómo se obtienen esos datos, que no son obtenidos por mí, que son disponibles, que son información que yo debo tener disponible. Entonces, debido a esa información, yo cuantifico la variabilidad o su dispersión asociándole una distribución. Luego hago la obtención de la incertidumbre estándar y estimo luego las correlaciones y hago la estimación de la incertidumbre combinada. Luego, después de tener la incertidumbre combinada, elijo un nivel de confianza, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y con respecto a esos niveles de confianza, lo que hacen las normas es que cuantifican los grados de libertad, calculan
calculan los grados de libertad y con los grados de libertad calculan la sensibilidad, ¿cierto? La sensibilidad de cada variabilidad y determinamos un factor de cobertura, que lo vamos a hacer hoy también, y con ella calculamos, con la incertidumbre combinada y el factor de cobertura, calculamos una incertidumbre expandida que es la que reportamos, que es la que nosotros reportamos. Entonces, hoy vamos a hacer de aquí para abajo. En las clases pasadas hicimos de aquí para arriba. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer este diagrama de aquí para abajo. Entonces, este es el diagrama que nos muestra normalmente las normas o la incertidumbre analítica, preanalítica, que también nos dicen a nosotros desde la biografía cómo nosotros debemos hacer la medición o la estimación de la incertidumbre. Entonces, nos dice que tenemos muchas variaciones, muchas variabilidades, tanto biológicas, es decir, debidas a la especie, debidas a la parte preanalítica, debidas a la parte analítica, pero sea lo que sea, nosotros debemos estimar una incertidumbre, reportarla y hacer su interpretación. Y hacer su interpretación, como lo dice aquí, es lo que nosotros vamos a aprender a hacer con lo que nosotros llamamos criterios de decisión y reglas de decisión o evaluación de la conformidad. Entonces, esta interpretación ya no es solamente interpretar los datos, sino hacerlo metrológicamente, es decir, con los criterios de decisión y con la evaluación de la conformidad, decir si mi dato es conforme o no conforme. Hombre, puede ser que a interpretación biológica, a interpretación profesional, a interpretación de conocimientos, yo pueda darle una interpretación a sus resultados, pero esos resultados metrológicamente también deben tener una interpretación metrológica, que significa que yo debo saber si ellos son conformes, es decir, si la evaluación de la conformidad es buena y si ellos no solamente son conformes, sino cumplen con los criterios de decisión. Entonces, seguimos en que nuestro mensurando es una magnitud más o menos la incertidumbre, más o menos la incertidumbre asociada, donde este Y es el Y promedio, el valor aritmético de las repeticiones o de los datos repetidos que nosotros tomamos a través de una serie de mediciones experimentales, y esta U va a ser para nosotros la incertidumbre expandida. Entonces, esa incertidumbre expandida la vamos a calcular de la siguiente forma. Ojo, chicos, porque aquí empezamos con la incertidumbre expandida. Este ya siempre sigue siendo nuestra media aritmética. Miren ustedes que la sumatoria sobre el número de datos, esta es nuestra media aritmética o lo que nosotros llamamos el promedio. Entonces, en la clase pasada llegamos hasta la incertidumbre combinada, donde decíamos que la incertidumbre combinada es la expansión de Taylor o la ley de la propagación aplicada en la sumatoria de todas las componentes que son fuente de incertidumbre elevadas al cuadrado metidas en una raíz. Esto es lo que nosotros llamamos la expansión de Taylor, y hasta aquí llegamos con la incertidumbre combinada. Pues chicos, la estimación de la incertidumbre expandida es la incertidumbre combinada multiplicada por un factor de cobertura. Entonces, ese factor de cobertura tiene unos criterios para ser escogido y hoy lo vamos a aprender. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que ya en las clases pasadas, discúlpenme, habíamos llegado hasta antes de esta última fórmula. Entonces, llegamos hasta la incertidumbre combinada y yo les pregunté, chicos, ¿quedó claro cómo hemos calculado o cómo hemos estimado la incertidumbre combinada? Y creo entender que todos me dijeron que sí. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Entonces hoy, como veo que no hay pregunta, chicos, hoy vamos a hacer incertidumbre combinada, vamos a ver los criterios para escoger K, es decir, el factor de cobertura, y todo lo que afecta a esta incertidumbre expandida, vamos a aplicar criterios de decisión y evaluación de la conformidad, y hemos terminado, hemos aprendido a estimar la incertidumbre. Entonces, para empezar a hablar sobre este factor de cobertura, chicos, yo quiero recordarles que el factor de cobertura es un factor que está definido estadísticamente como un valor de confiabilidad. Yo quiero traerles a colación. Ustedes recuerdan que esta es la campana de Gauss, que más o menos distribuye, ¿no?, con la forma en cómo se distribuyen mis datos experimentales, siempre y cuando mis datos experimentales hayan sido lo más independientes y lo más aleatorizados, es decir, menos sesgados posibles. Entonces, en los datos de la campana de Gauss voy a tener una media, y voy a tener, voy a tener una desviación estándar. Cuando nosotros decíamos, chicos,
que mis datos tenían más o menos una desviación estándar, estamos en este primer cuadrito, más o menos una desviación estándar, decíamos que la confiabilidad de mis datos era de 67.78%. Y eso lo hacíamos estadísticamente, si ustedes vieron bioestadística, siempre y cuando mis datos tengan un 67.78%, nosotros estamos diciendo que mi dato tiene una confiabilidad de 67 cuando tiene, yo puedo decir que mi dato puede establecerse desde más o menos, el dato más o menos una desviación estándar. Entonces, ojo por favor. Entonces, aquí tenemos una desviación estándar, más o menos una desviación estándar. Pero cuando nosotros decimos que nosotros podemos poner nuestra media, ¿cierto? Nuestra media, y sumarle y restarle dos desviaciones estándar, es decir, 1 y 2, y 1 y 2, más o menos 2. Entonces, nuestro factor de cobertura, ojo, aquí el factor de cobertura sería 1, que significa una desviación estándar. El factor de cobertura aquí significa 2, que significa dos desviaciones estándar. Y esas dos desviaciones estándar me caracterizan la confiabilidad de mis datos según la estadística de la T-Student como un 95,45% de probabilidad o de confianza. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo qué es el factor de cobertura? ¿O no? Profe, sea que un factor, pues el factor de cobertura es un número entero y indica la cantidad de desviaciones estándar que se emplean. Así de sencillo. Muy difícil, compañero, lo acaba de escribir su compañero. Muy difícil de entender. Chicos, les voy a definir el factor de cobertura 3. Cuando nosotros cogemos nuestra media aritmética y decimos que la confiabilidad de mis datos puede ser de más o menos 3 desviaciones estándar y que mi dato tengo una confiabilidad muy alta de encontrarla en 3 desviaciones estándar de la campana de Gauss, más o menos 3 desviaciones estándar, yo digo que mis datos tienen 99,78%, 99,99% de confiabilidad o de probabilidad de que mi dato se encuentre en esa campana de Gauss. Entonces, mi factor de cobertura va a ser más o menos 3 desviaciones estándar, es decir, mi factor de cobertura es 3. ¿Quedó claro qué es el factor de cobertura? Chicos. Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos, ya entendimos qué es el factor de cobertura. Entonces, a cada factor de cobertura le establecemos una confiabilidad. A más o menos, al factor de cobertura 1, que significa más o menos una desviación estándar, es 67.78%. Si establecemos el factor de cobertura 2, el factor de cobertura 2 es de 95,45%. Pero si establecemos el factor de cobertura 3 es de 99,68 o 99,99% de confiabilidad. Ya les voy a establecer bien esas probabilidades. Entonces, lo único que me queda por decirles, chicos, es que para hacer la estimación de factor de cobertura, chicos, nosotros tenemos que saber que todos los factores de cobertura tienen un coeficiente de sensibilidad. ¿Qué significa un coeficiente de sensibilidad? Este coeficiente de sensibilidad, chicos, me caracteriza como la variable con la cual yo estoy estimando mi incertidumbre combinada afecta esa dispersión, esa variabilidad. Entonces, los coeficientes de sensibilidad, como lo dice aquí la diapositiva, dice, representan el cambio de la medida, de la magnitud medida provocado por los contribuyentes de la incertidumbre. Miren lo que dice, simplemente muestran cómo las variables de entrada están relacionadas con el resultado calculado. Y yo se los voy a enseñar de otra manera, de manera que ustedes lo entiendan más fácil, de manera que sea más en palabras de nosotros. Y es así. Chicos, recuerden ustedes, y les voy a hablar de este diagrama que tienen acá. Chicos, recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos la variable independiente, en muchos casos y en el caso de la validación-verificación, para nosotros era concentración. Es la variable que nosotros los analistas, controlamos. La variable independiente es la que nosotros controlamos. ¿Quedó claro lo que acaba de decir? Sí. Y con respecto a esa variable que nosotros controlamos, nosotros obtenemos unos valores de salida
o unas respuestas que son dependientes de ese valor que yo asigné o de ese valor que yo controlé. Entonces, por eso se llaman las variables dependientes. Chicos, hagan de cuenta que la curva respuesta de mis datos es esta que tiene la línea roja. Esta que tiene la línea roja. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Por favor, mucha atención. El coeficiente de sensibilidad me mide el efecto provocado por mi magnitud de entrada en la respuesta de salida, es decir, en la variable de salida, en el resultado, en el mensurando. Entonces, miren cómo se los voy a explicar. Yo tengo esta curva, es mi curva de datos obtenidos, es decir, de mis mensurandos. Entonces, yo tengo mi valor de X y yo a mi valor de X, recuerden lo que hicimos en robustez, hicimos cambios hacia arriba y cambios hacia abajo del valor. Aquí vamos a hacer algo similar. Entonces, yo voy a coger mi variable de entrada, digamos una concentración, y le voy a cambiar la concentración. Entonces, yo digo, yo tengo concentración de 2 gramos sobre litro, entonces le voy a poner 1.5 gramos sobre litro y 2.5, es decir, lo voy a cambiar en una misma magnitud, en 0.5 hacia arriba y 0.5 hacia abajo. ¿Hasta ahí está claro esta parte de acá? Profe, esa última parte no la entendí. Claro, no te preocupes, vuelvo y lo explico. Hagamos de cuenta que tenemos una variable que nosotros controlamos que es independiente. Esa variable que para nosotros es independiente, si nosotros decidimos mirar su sensibilidad, es decir, cómo afecta un cambio en esa variable, cómo me afecta mi resultado. Recuerden la robustez, recuerden lo que vimos en robustez. Nosotros miramos esas variables de entrada, cómo afectan mi mensurando o mi resultado. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿nosotros qué decidíamos? Decidíamos cambiar un pequeño valor hacia arriba y hacia abajo y mirábamos ese pequeño cambio, cómo me afectaba mi resultado. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es que cogí el valor de X y le hice pequeños cambios hacia arriba y hacia abajo. Ese delta X puede ser 1.5, 1.2, 1.3, 1.1, una unidad, dependiendo de cómo yo quiera analizar la sensibilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahora sí me entendiste? Sí, profe, ahora sí, gracias. Entonces yo cojo y esos datos, esos cambios, y los analizo experimentalmente y miro cómo me afecta la respuesta, es decir, el mensurando. Ustedes lo hicieron con el test de Youden, lo hicieron en robustez y se dieron cuenta que hay forma de analizar y de tener un criterio de cuánto me afecta y si es significativo o no es significativo. ¿Sí lo recuerdan? Chicos, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el coeficiente de sensibilidad es aquel coeficiente que me mide con la curva de calibración o con la curva de los datos qué tanto efecto tiene una variable de entrada sobre la variable de salida. Y les voy a explicar aquí con este diagrama. Miren que acá hicimos unos cambios iguales en la variable de entrada y estamos teniendo unos cambios en la variable de salida. Pero miren ustedes que la cantidad o el intervalo o la longitud o el rango que hay entre X y delta de X no es igual al intervalo que hay de Y a delta de Y. Eso quiere decir que un gran cambio o un cambio mayor en X no representa un cambio mucho mayor en la variable de salida. Más o menos esto es lo que les quiero indicar en este diagrama. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Hola. Profe, no sé si entendí, pues es como en otras palabras decir como que algo que yo altere o un cambio que yo haga como en robustez cuando hablamos como del efecto, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces es como ver que ese cambio que yo haga, qué respuesta me va a generar, que es lo que llamamos pues respuesta de salida. Muy bien. ¿Qué tanto me va a afectar esa respuesta de salida? Y es lo mismo que en robustez. Es similar o igual a robustez. ¿Me entendiste? Sí, profe, me queda más claro, gracias. Perfecto. Entonces, siempre y ojo, si yo me voy a la curva de calibración, recuerden ustedes que en la curva de calibración teníamos una línea recta y por lo tanto en una línea recta nosotros decíamos que el efecto era directamente proporcional y entre más directamente proporcional, la pendiente era mejor y por lo tanto ese coeficiente de terminación tendía a ser 1. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan ustedes que es esto que vemos acá? ¿Hasta ahí vamos bien?
chicos. Entonces, perfecto. Entonces los coeficientes de sensibilidad son aquellos que representan el cambio que me provoca, o el efecto que me provoca el cambio de la magnitud sobre el mensurando, pero en este caso de los componentes que me causan la variabilidad, la dispersión, es decir, las contribuyentes de la incertidumbre. Esto es porque estaba hablando en términos de la magnitud, pero aquí estamos hablando de la incertidumbre, es decir, de la variabilidad. Entonces no estamos hablando como tal de la magnitud, sino de esos pequeños cambios, cambios que me afectan y me aumentan o me disminuyen esa dispersión. Entonces ya no estamos hablando de una magnitud, sino estamos hablando de la variabilidad. Estoy hablando de este término, chicos, de este término, discúlpenme ustedes, de este que está acá. Solamente de este, no estoy hablando de este, sino de este. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, los contribuyentes de la incertidumbre es lo mismo que esas respuestas de salida. Muy bien. Cuando tú calculas los contribuyentes de la incertidumbre son componentes A, que son tus valores obtenidos, componentes B, que vienen de la resolución del instrumento, que vienen del certificado de calibración, que vienen del material patrón, lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Sí lo recuerdas? Sí, profe. Preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, chicos, el coeficiente de sensibilidad es un coeficiente que nosotros calculamos y ojo con lo que les voy a decir. Nosotros podemos hacerlo estadísticamente, se puede calcular estadísticamente por medio de programas. Yo les voy a enseñar cómo lo hacemos rápidamente en términos de hacer una estimación de la incertidumbre de forma técnica, pero práctica. Pero también les voy a enseñar cómo esa parte práctica se establece técnicamente, ¿ok? Entonces, realmente chicos, para hacer la estimación de la incertidumbre vamos a aprender que vamos a hacerlo por medio de un presupuesto de incertidumbre. ¿Qué significa un presupuesto, chicos? Y ojo, habrán personas que no lo enseñen como yo lo estoy enseñando. Habrán personas que lo enseñen de forma diferente. Yo, Natalia Gómez, chicos, los enseño por medio de un presupuesto de incertidumbre. ¿Qué significa un presupuesto, chicos? Y les voy a decir a ustedes qué significa un presupuesto. Un presupuesto, chicos, significa, ojo con lo que les voy a decir, como cuando ustedes cogen la contabilidad de su casa o de sus gastos y hacen un presupuesto. Entonces ustedes dicen, hombre, ¿qué es lo que me está causando gastos en mi presupuesto o entradas en mi presupuesto? Y colocan aquí la razón. Es decir, el contribuyente de esos egresos o de esos ingresos. Y empiezan a colocar ustedes el egreso, la razón, el porqué, el valor y todo lo demás. Entonces, así como ustedes establecen un presupuesto de la contabilidad de sus gastos, yo les propongo establecer un presupuesto de incertidumbre. En ese presupuesto de incertidumbre es como una tablita donde nosotros presentamos, identificamos y describimos las contribuyentes de la incertidumbre, es decir, todo aquello. Chicos, me voy a volver un poquito, discúlpenme ustedes, yo lo hago así siempre, es la mejor forma que tengo de enseñar este tema. Desde que yo establezco todas las fuentes de incertidumbre y ya sé que las puedo cuantificar porque tengo información disponible para contar con ellas, entonces yo las coloco, ojo, como parte importante de ese presupuesto de incertidumbre. Eso quiere decir en esta tablita. Entonces, eso quiere decir que voy a hacer un presupuesto de incertidumbre, es una tablita donde yo identifico y describo las contribuciones a la incertidumbre de mi valor obtenido, de mi mensurando. Entonces, en esa tablita deben haber componentes tipo A y componentes tipo B de la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo voy a tener en esta tablita contribuyentes, componentes tipo A y componentes tipo B. Y ojo con lo que les voy a decir. Siempre, chicos, siempre debe haber componente tipo A, una, como mínimo una, siempre, una. Es lo que más van a tener ustedes, una componente A de la incertidumbre y el resto van a ser componentes tipo B, dentro de las cuales, de las componentes B, hay una que nunca puede faltar y son la calibración del patrón, es decir, la información del certificado o la información de la incertidumbre obtenida por el patrón de medición, es decir, como mínimo la incertidumbre del control interno.
¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Chicos, siento lo de la música. Se me sale de las manos. Hoy se me sale de las manos. Chicos, ¿quedó claro? Sí. Bueno, la clase está un poquito más amena, digamos entre comillas. Discúlpenme ustedes ese pedacito. Entonces, chicos, estamos haciendo el presupuesto. Entonces ustedes en su taller también me tienen que hacer un presupuesto de incertidumbre en el taller de lo que ustedes van a tener. Ustedes van a hacer un presupuesto donde me ponen los contribuyentes de la incertidumbre y a cada contribuyente le vamos a asignar un símbolo. Ah, profe, que a este le coloque la incertidumbre que proviene de la calibración del patrón. Como es del certificado del patrón, es una componente tipo B. Vengo a mirar la resolución del instrumento bajo calibración. Entonces le voy a colocar U de la resolución y es una componente tipo B porque no es obtenida por mí, sino que de la información disponible yo la calculo asignándole una distribución de probabilidad y entonces con eso ya sé que es componente tipo B. Ah, profe, que yo estoy haciendo una titulación y entonces por el paralelaje, es decir, yo tengo esto que es resolución o paralelaje, entonces de esta paralelaje también tengo una incertidumbre, entonces por lo tanto es componente tipo B. Y así les voy asignando su propia distribución de probabilidad de acuerdo a como aprendimos en las clases pasadas. ¿Eso qué significa? Que cada una tiene un factor de distribución. Entonces aquí coloco la contribuyente, el símbolo, el tipo de componente que contribuye a la incertidumbre, la distribución que se le asigna a cada contribuyente y el factor de distribución. ¿Hay alguna pregunta? Hoy vamos a ver coeficiente de sensibilidad y cómo componemos la incertidumbre. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, en el caso de la calibración del patrón, en la distribución de probabilidad, ¿por qué se habla de certificado? Ah, claro, porque recuerda tú que el patrón siempre tiene un certificado que es el que me informa la incertidumbre y por eso es que yo cuando tengo la incertidumbre de la calibración y viene del certificado, entonces yo podría decir aquí normal, ¿cierto que sí? En vez de certificado normal. Sí. Eso, porque yo sé que es normal, pero ojo, recuerda que en la incertidumbre me voy a volver un poquito. Debido a tu pregunta me voy a volver un poquito porque es correspondiente devolverme. Entonces, recuerda tú que cuando nosotros tenemos las componentes tipo A, nosotros tenemos, mira, tenemos patrón y tenemos dos formas de calcularlo. O por medio de la desviación estándar, siempre se les da distribución normal, pero tenemos dos formas, o por medio de la desviación estándar o por medio de la incertidumbre que está en el certificado. Entonces, por eso fue que acá lo establecí como U de certificado. Ya ustedes saben que hay que asignar la distribución normal, pero hay algo diferente y es que yo le voy a asignar siempre que es de un patrón que sea distribución normal, pero una cosa es cuando viene de certificado y otra cosa es cuando viene calculado por mí a partir de la desviación estándar. Ah, listo, profe. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Entonces, este factor de distribución cambiaría. Si viene de certificado no sería 1 sobre K, es decir, la incertidumbre sobre K, sino sería desviación estándar sobre raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos. Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos con el presupuesto aquí. ¿Qué es la ventaja que me da el presupuesto, chicos? El presupuesto de incertidumbre ayuda a entender, a comprender cómo la estimación de la incertidumbre y sus fuentes, y ojo, y como mínimo debe tener dos, vuelvo y lo repito, la calibración del patrón o la incertidumbre que viene del patrón y las mediciones repetidas. Entonces, chicos, de aquí en adelante, entonces ya tenemos un presupuesto de incertidumbre y vamos a hablar de las reglas de decisión. Entonces dice así. La nueva versión de la 17025 de 2017 incluye la definición de lo que es una regla de decisión. Y ojo que yo ya les había definido anteriormente en otras clases la regla de decisión. Y la regla de decisión es una regla que describe cómo yo tomo en cuenta la incertidumbre que estimo
para declarar la conformidad de un requisito específico. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, yo estimé la incertidumbre y la norma 17095 me dice cómo yo debo tomar en cuenta esa incertidumbre que yo estimé para declarar si mi mensurando es conforme o no conforme. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, esa regla de decisión que nos define la norma 17025 nos dice que es un consenso entre cálculos y experiencia. Entonces, no puede solamente quedarse en la experiencia y en el conocimiento, sino que es de cálculos también. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí les vuelvo y les muestro la misma regla de decisión. Miren, chicos, me voy a volver. La misma regla de decisión. Esta regla que está aquí arriba es la misma regla de decisión que les estoy mostrando allá abajo. Es la misma regla. Es una regla que me permite a mí cómo decidir si mi incertidumbre hace que mi resultado sea conforme o no. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos, las reglas de decisión, y vuelvo otra vez a lo que les había mostrado anteriormente, yo les había mostrado resultados que se acercaban a la media y les había dicho, una cosa es tenerlos sin la incertidumbre, es decir, sin la variabilidad, y otra es tenerlos con la variabilidad. Aquí ya los tengo afectados por la variabilidad, es decir, aquí ya yo tengo una incertidumbre. Y resulta que les coloco a ustedes el límite, el intervalo de medición o la tolerancia como límite superior, límite inferior. Entonces, chicos, las reglas de decisión se usan para decidir si los resultados obtenidos en los ensayos, en las calibraciones o en las mediciones, si cumplen con los requisitos. Si cumplen con los requisitos. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, chicos, que, ojo, miren este resultado. Ustedes me podrían decir, chicos, de acuerdo a lo que ustedes ven, ¿qué piensan ustedes de los dos resultados? Yo sé que ustedes ya tienen mucho que decir, pero ¿qué podrían decir de este? Llamemos este el A y este el B, o este el 1 y este el 2. ¿Qué podríamos decir de los dos resultados? ¿Qué podríamos decir? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, En este dime. caso, ¿se puede hablar de precisión? Porque hay mayor variabilidad. Pues, Otra vez, repíteme otra vez que no te escuché bien al final. en este caso se puede hablar de precisión, porque igualmente hay un resultado que tiene más variabilidad que otro. En este caso nosotros podríamos decir, ojo, con lo que tú ya sabes, Juan José, tú ya puedes decir la veracidad. Tú puedes decir es que la veracidad de los dos es muy similar. Ahora, la precisión, uy, claro, yo podría decir con esto, solamente con estas variabilidades que yo estoy mostrando acá, yo podría decir la precisión. Podría estimar o podría dar un criterio sobre la precisión. ¿Estamos de acuerdo? Pero digamos que esto ya es una precisión asignada por una incertidumbre. Ya digamos que acá ya tenemos el cálculo de la incertidumbre. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir de los dos resultados? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Los usarían los dos? No, profe. ¿Cuál no usarías tú, Pues Nati? en ese caso, o sea, como yo entiendo la imagen y como la interpreto, es que, pues como acabo de hablar, esos dos resultados tienen una veracidad bastante similar y se acercan como a ese Sí, resultado verdadero, ¿cierto? Entre comillas. Pero sí. en uno de ellos, digamos que hay una mayor seguridad. Probabilidad, seguridad. Ah, ok, Bueno, seguridad. como la seguridad, sí, la incertidumbre, como más seguridad en ese dato porque se encuentra un poco más pequeña y se encuentra dentro de los límites establecidos, el superior y el inferior. En cambio, Exacto. en el de la izquierda está por fuera de lo que es el límite superior y ese es el que en mi caso pues no usaría. Muy bien. Entonces la regla de decisión, así como Nati nos lo acaba de decir, dice que cuando yo tengo una dispersión o una variabilidad que se sale de mis límites de intervalos de medición,
o de mi tolerancia, yo corro un riesgo. Entonces, esa primera regla de decisión me dice que este riesgo es significativo, así sea muy pequeño el intervalo de valores, que para el mundo matemático o numérico son infinitos, pero que son mucho más pequeños, mucho menos abundantes que en la línea completa hasta el valor de mensurando obtenido. Sin embargo, él me dice, así este valor, así este intervalo, este ranguito sea muy pequeño, el riesgo es muy grande. Entonces, cuando yo, laboratorio, analista, decido reportar este valor, yo tengo que tener un riesgo compartido con el cliente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que informarle al cliente que esto puede pasar. Si yo no le informo al cliente y al cliente le puede pasar esto, perfectamente el cliente me puede demandar, porque yo tengo que informarle al cliente y hacerlo partícipe de este riesgo que él corre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la primera regla de decisión habla sobre el riesgo que me ofrece, o ojo, la no conformidad de mis datos cuando mi dispersión se sale de la tolerancia o de los límites de los intervalos de medición. ¿Hasta ahí es claro? ¿Es claro, chicos? Entonces, de entrada, ya estamos aprendiendo que la norma 17025 nos dice que esto es lo que nos habla de no conforme. No conforme. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Entonces me podrán decir, pero el resto cumple, no importa, pero está este riesgo y este riesgo es significativo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Vamos con el segundo. Dime. Ay, qué pena. ¿En qué caso el riesgo no sería significativo? Eso, espérame un momentico, vemos las reglas de decisión y ya lo cumplimos. ¿Listo? Ya lo miramos bien. Yo creo que eso lo respondemos ahorita con las reglas de decisión. Entonces, tenemos la regla 1, que es la simple, la regla de decisión simple. Y me dice la regla 1 que la regla 1 se llama el riesgo compartido. Cuando yo, mira la regla 1, que es la regla simple, se llama riesgo compartido, es cuando, ojo, solamente entregamos un mensurando evaluado con su veracidad. Es decir, que no le establecemos no le establecemos la variabilidad o la dispersión y no podemos valorar si él cumple o no es conforme, de acuerdo a su variabilidad, con los límites superiores e inferiores de mi medición. Entonces, cuando yo entrego un valor solamente evaluado en su veracidad, quizá, chicos, y ojo con lo que les voy a decir, evaluado en su desviación estándar, pero no tengo en cuenta la incertidumbre, entonces me están diciendo que yo estoy corriendo con la regla de decisión 1, es decir, la regla simple que se llama riesgo compartido. No, pero entonces al cliente lo tengo que hacer partícipe de que yo no calculo la estimación de la incertidumbre y por lo tanto él puede con ese valor saber que está muy cerca, pero también tiene que saber que su dispersión puede ser tan alta que no voy a saber si él es conforme o no es conforme. Y esto es lo que me dice la regla número 1, la regla de decisión, regla simple, se llama riesgo compartido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Muy bien, vamos con la regla 2. Entonces la regla 2 es para mediciones. Para mediciones. Todos siempre vamos a tener la simple, pero la 2 es para mediciones. Entonces en la regla 2 me dice que si yo estoy en una medición, yo debo estimar la incertidumbre de mi medición y con la incertidumbre de mi medición debo mirar si ella es conforme o no es conforme. Entonces, si ella tiene este riesgo, entonces yo digo que mi resultado es no confiable y que no cumple con el propósito. ¿Por qué? Porque su incertidumbre es mayor a la incertidumbre y existe el riesgo de que se pueda obtener un resultado equivocado o un resultado falso positivo o un resultado válido que es equivocado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esta regla se llama la regla de decisión número 2 y es para las mediciones.
¿Qué quiere decir la norma 17025? Hombre, siempre, en lo mejor, siempre hay que calcular la incertidumbre y mirar si mi dato es conforme o no conforme. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, o sea que, bueno, la primera regla es como un acuerdo entre yo que estoy haciendo la medición y el Y el cliente. cliente, Y esta ya sería como, con pues, toda. revisando como las reglas matemáticas y eso, o Sí, exacto, no matemáticas. Mirando las reglas, mirando mi incertidumbre, y si mi incertidumbre me da información de la variabilidad, yo puedo definir si ese valor es conforme o no es conforme. Si no es conforme, no lo entrego. O le informo al cliente, no es conforme, esto fue lo que obtuve. O, ¿qué dice usted? ¿Toca volverlo a hacer? O yo no lo entrego así porque sé que puede cumplir. O yo tomo una, se llaman reglas de decisión. Por eso llaman reglas de decisión. ¿Listo? listo, profe. Entonces, la regla número 1 la cumplimos siempre que calculamos el valor promedio aritmético y se llama la magnitud y es cumple con la veracidad. Pero la regla 2 es para las mediciones, es decir, ya es afectado con la incertidumbre o con la dispersión o la variabilidad. Entonces, ¿cuáles son las reglas de decisión? Ojo, la regla de decisión 2 dice que nosotros, para poder decir si un resultado es conforme o no es conforme, entonces tenemos un índice de capacidad o lo que llamamos capacidad de medición. Entonces, esa capacidad de medición lo conocemos como C sub M. Se llama índice de capacidad o capacidad de medición. ¿Qué caracteriza la capacidad de medición? La calidad de la medición respecto a un requisito específico, que en términos generales es el intervalo de medición o la tolerancia del proceso. Entonces, eso quiere decir, chicos, que el índice de capacidad o la capacidad de medición me dice si mi valor o si mi dispersión le da calidad a mi mensurando con respecto a un intervalo que generalmente es el intervalo de medición. Y eso es lo que nosotros llamamos la regla de decisión 2, y se calcula o se estima por medio del índice de capacidad o capacidad de medición. ¿Es claro, chicos? Entonces, profe, ¿y entonces cómo lo hacemos? De dos formas, chicos. Pónganme la atención. Para mediciones, es decir, para nosotros, para los analistas, la capacidad de medición me dice que, ojo, yo debo coger el intervalo de medición y dividirlo sobre 2 veces la incertidumbre que yo estimé, pero no la incertidumbre combinada, la incertidumbre expandida. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Profe, ahí en la primera fórmula no se alcanza a ver bien qué es lo que está al lado del índice de capacidad. No, este es un CM sub N. Depende del número de datos, pero no se preocupen por eso. CM es igual al intervalo sobre 2 veces la incertidumbre expandida. Entonces miren, por ejemplo, aquí el dato. Nosotros nos dice, yo mido acá la tolerancia y me dice que es 26, ¿cierto? 26, más o menos 13, menos 13 y 13 en valor absoluto me da 26. Entonces yo digo que mi dispersión es de 26. Entonces yo cojo, ojo, el intervalo de medición de mi dispersión es 26. Entonces yo cojo mi 26 y lo divido sobre 2 veces la incertidumbre. Esta incertidumbre me dice que es 12. Entonces miren que yo cojo ese 26 y lo divido sobre 2 veces 2 por 12 y me da 1.08. Y ya estimé mi capacidad de medición aquí. ¿Listo, chicos, o no? ¿Quedó claro? Ahora lo voy a hacer con el segundo dato. Me dice que la incertidumbre es de más o menos 2.5. Pues muy fácil, chicos. Entonces yo voy a coger el intervalo, es decir, la variabilidad que puede tener mi dato máximo, es decir, el error máximo permisible, que nosotros llamamos muchas veces el error máximo permisible, 26, discúlpenme, me pasé 26, y voy a coger 2 veces por la incertidumbre, es decir, 2 por 2.5 me da 5, entonces 26 sobre 5 me da 5,2. Y he estimado la capacidad de medición o el índice de capacidad de que mide la calidad de mi medición. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, este índice es para mediciones. Ahora me voy a ir para
calibraciones. Ojo, una cosa es hacer la medición, que es cuando yo cojo mi método y mido mensurando, estimo, determino mensurando, y otra cosa es cuando yo calibro un instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar de calibraciones. Entonces, en las calibraciones, la regla de decisión 2 también tiene un índice de capacidad o una capacidad de medición. Y ojo, mide también la calidad de la calibración, pero el requisito específico aquí es el error máximo permisible o tolerado por el instrumento calibrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Vieron la diferencia que hay entre medición y calibración? Muchachos. Profe, ¿me puede Profe, ¿me lo podría repetir? Claro, con mucho gusto, chicas. Ni duraba que estuviera con ustedes, ¿sí o no? Otra vez. Chicos, cuando yo soy analista y estoy estimando, mensurando en un método analítico, estoy haciendo una medición. Entonces, ojo, mi criterio, mi índice de capacidad, caracteriza la capacidad de medición con respecto al intervalo del error máximo permitido en mi medición, que es lo que nosotros llamamos ese intervalo de medición de la dispersión de mi método analítico. Que recuerden ustedes que cuando ustedes tienen un método analítico le dice que la mayor desviación posible que puede tener según el fabricante es tanto. Entonces, él me da una tolerancia, un intervalo de esa desviación o esa dispersión que puede tener mi medición. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, la capacidad de medición en la regla de edición para las mediciones me lo mide con respecto al intervalo de la dispersión de mi mensurando, porque es de medición. En cambio, cuando yo hago una calibración, el requisito con el que me mide la capacidad de medición es el error máximo permitido o tolerado por el instrumento en calibración. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí. Sí, profe. Pero miren, chicos, que hay algo muy importante que no quiero dejar pasar, y es que la fórmula cambia. Ojo que cambia. Cuando estoy en medición me dice que es el intervalo de la dispersión sobre 2 veces la incertidumbre, mientras que si estoy en calibraciones es el error máximo permisible sobre la incertidumbre. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, esa incertidumbre también sería la expandida. Siempre, siempre voy a utilizar la expandida. Listo, ¿Ok? profe. Siempre. Tanto para calibración de un instrumento como para la medición, cuando yo estimo la incertidumbre de medición. Por eso es que ustedes en el taller van a hacer la estimación de la incertidumbre de un instrumento y luego la estimación de la incertidumbre del método. Y en la estimación de la incertidumbre del método tienen que tener en cuenta la incertidumbre del instrumento. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos claros o no? Chicos, Profe, dime. ¿estos valores con qué se comparan? Pues, o cómo determina uno según Ya, el valor. ya vamos por allá. Ah, Se comparan con las reglas de decisión. Ya vamos por allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo yo, chicos? Ojo, miren, si yo digo que mi capacidad de medición cumple, yo digo, ojo, miren cómo lo declaro. ¿Cómo se declara? Si cumple con el propósito, se acepta y se dice que está dentro del error máximo permisible o el error máximo tolerado. Si estoy en mi medición, dice resultado confiable y cumple con el propósito. ¿De acuerdo, chicos? Ahora voy a ir a con qué lo comparo, que fue lo que me preguntó Juan José. ¿De acuerdo, chicos? ¿Pero hasta aquí me están entendiendo o no? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a seguir y dice así. Chicos, las reglas de decisión me dicen lo siguiente. Yo puedo con la regla de decisión, decir si mi mensurando o el valor que yo reporto es conforme por la evaluación de la conformidad y si él cumple con un propósito. Entonces, miren cómo nosotros utilizamos. La incertidumbre expandida, ojo, expandida, se asocia al error, sea de la medición o sea de calibración. Entonces, me dice la incertidumbre que la incertidumbre es aceptable cuando el error o la tolerancia dividida sobre 3
es menor o igual que mi incertidumbre. Entonces, mi incertidumbre es menor, ojo, mi incertidumbre es menor o igual a ese requisito dividido 3 veces. Vuelvo y lo repito, La norma de la incertidumbre me dice que mi incertidumbre, ojo, mi incertidumbre expandida o la máxima debe ser mínimo el error máximo tolerado, permisible, especificado por el instrumento dividido entre 3. Debe ser menor o igual. ¿Estamos de acuerdo? Para que satisface con el error. Pero que la capacidad de medición debe ser mayor o igual a 3. ¿Entendido, chicos? Debe ser mayor o igual a 3. Eso es lo que me dice. Entonces, miren cómo lo vamos a... Eso es lo que me dice la incertidumbre. Entonces, ¿qué debemos nosotros procurar? Chicos, que mi incertidumbre sea 1/3 de la capacidad de la medición y el error máximo permisible sea 1/3 de la incertidumbre expandida. Es decir, todo dividido entre 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que me está diciendo, que como tiene que ser mayor o igual a 3, tiene que ser mi incertidumbre menor o igual a 3, quiere decir que mi incertidumbre debe ser 1/3, ojo, 1/3 de la capacidad de medición y debe ser el error máximo permisible dividido entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice esa regla. ¿Entendido, chicos? Chachos. Sí. Perfecto. Entonces, miren acá, miren cómo es de fácil. ¿Cómo declaro la conformidad? Yo declaro la conformidad de la siguiente forma. Cuando yo proporciono una declaración de conformidad con una especificación o una norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada. Entonces, ¿qué quiere decir? Profe, ¿cómo así? Chicos, pues que yo cojo mi método de medición, mi método de analítico y digo, hombre, el método me dice que el mayor error que yo puedo cometer en la mayor dispersión, la mayor desviación estándar que puedo tener en este método es de tanto. Entonces, mi regla de decisión es que mi incertidumbre debe ser ese intervalo dividido entre 3. Esa desviación estándar dividido entre 3. ¿Me entendieron lo que acabo de decirles? Pero yo debo documentar que esa es la regla de decisión que le aplicamos a mi método analítico, si es lo que aplicamos en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me acaban de entender lo que les acabo de explicar? ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona que llegue, analista que llegue, cambio de analista, sea capaz de aplicar la regla de decisión y no cambie, no haya cambio en lo que se reporta en el laboratorio o en la institución. ¿Quedó claro? Profe, Dime. entonces ahí no sería necesario, o bueno, no sería obligatorio, más bien utilizar varias reglas de decisión, como la anterior con ¿cuál era? El error máximo permitido y el otro. Nati, es que la regla de decisión depende de si es una calibración o es una medición. Entonces, una cosa es cuando tú haces calibración y otra cosa es cuando haces mediciones. Nati, entonces tú me dirías, profe, entonces yo solamente voy a aplicar esta porque yo solamente voy a medir. Nati, cuando utilices un potenciómetro y tú lo calibres, ¿cuál debes utilizar? ¿Esta o esta? La del error máximo permitido. Eso, Nati, o sea que es decir, no nos sesguemos a una sola. Yo simplemente sé que cuando hago una calibración, que yo soy consciente cuando hago una calibración, entonces aplico esta. Y cuando hago una medición, aplico esta. Que más vamos a utilizar esta, está bien. Pero que podemos utilizar esta, sí. Eso no me quita. ¿Cierto que sí? Sí, profe, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Entonces, por eso coloco las dos, ¿ok? Por eso coloco acá las dos. No les coloqué una sola, sino las dos, ¿ok? Entonces, chicos, cuando el cliente, muchos clientes, ojo con lo que les voy a decir, ellos proporcionan muchas veces la regla de decisión. ¿Qué quiere decir? Profe, no te entiendo. No entiendo cuando un cliente, sobre todo a mí, bioanalista, me va a definir una regla de decisión. Entonces, ojo, cuando a mí me llega un cliente y me dice, hombre, usted mide sangre, albúmina en humanos. Usted le dice, sí, yo mido albúmina en humanos. Él dice, hombre, necesito un servicio que es especial y que me midas albúmina en una culebra. Entonces tú le dices, ok.
Entonces, proporcióneme la regla de decisión. ¿Cuál es el intervalo? Y en ese caso, chicos, yo no debo considerar ningún riesgo, porque él es el que está dándome la regla de decisión. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? ¿Qué pasa en los laboratorios clínicos o médicos o de diagnóstico clínico? No, no pasa muy seguido, pero puede pasar. Y yo lo he visto que ha pasado. Eso es un negocio. Hombre, si a mí me llega una persona y me dice, hombre, necesitamos medir un proyecto de culebras y queremos que el laboratorio sea el que lo haga, el laboratorio no dice, uy, no, es que nosotros solamente medimos en humanos. ¿Sí me entienden? ¿Quedó claro? Chicos, por favor. Sí, Muy profe. bien. Ahora, ojo chicos, cuando yo utilizo la declaración de conformidad para hacer la evaluación de la misma, entonces yo determino si mi mensurando o mi calibración cumplen con el requisito especificado. Recuerden ustedes que una cosa es ser conforme y otra es cumplir con requisitos. Me voy a volver a la belleza que yo siempre les he mostrado y que he sido cansoncísima con esa diapositiva. Esta. Una cosa es estar dentro de la zona de conformidad y otra cosa es cumplir con las especificaciones. Siempre y cuando yo me salga de la incertidumbre, ya estoy fuera de especificaciones. Entonces, cuando me salga de la incertidumbre, no soy no conforme. Cuando estoy dentro de la incertidumbre, soy conforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recuerdan, chicos? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que, ojo, con la evaluación de la conformidad, yo digo si mi mensurando o mi calibración cumple con requisitos específicos. Y en la regla de decisión 1, que fue la que yo les enseñé, que se llama riesgo compartido, yo cuando el resultado de la medición está dentro del intervalo de medición, se dice que es conforme. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no estoy evaluando ningún riesgo. Es cuando el cliente me prescribe la regla de decisión o me dice qué es lo que necesita y yo no estoy calculando nivel de riesgo. Entonces yo siempre que no solamente utilice la primera, es decir, solamente un valor de mensurando, y no me importa si esa dispersión es solamente la desviación estándar o algo no significativo, no tan técnico, yo digo que es conforme. ¿Por qué? Porque solamente estoy utilizando la decisión 1. Y eso es lo que muchos laboratorios hacen. Se acogen a utilizar solamente la regla de decisión 1 y dicen, es que mi resultado es conforme, pero no evalúan la incertidumbre y eso es lo que se está haciendo ahora en la auditoría. Se les está exigiendo el cálculo y el uso de la regla de decisión 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, cuando se usa la regla de decisión 2, que involucra la incertidumbre y con la cual evaluamos la capacidad de medición por medio de las fórmulas antes vistas, ¿cierto? Cuando usamos la regla de decisión 2, entonces, usando la regla de decisión 2, nosotros podemos decir si es conforme y si cumple con los requisitos especificados. ¿Cuándo es conforme, chicos? Ojo, miren acá. Es conforme cuando mi capacidad de medición es mayor a 3 y menor o igual a 10. Me voy a volver. Es conforme cuando mi capacidad de medición es mayor a 3, pero menor o igual a 10. Esta es conforme, esta no es conforme. ¿Entendido, chicos? ¿O no? Sí. Profe, Dime. en este caso se habla de que es conforme o no conforme, pues se utiliza el mismo criterio tanto para calibración y para medición. Mira. Muy, muy buena la pregunta. Mire la otra. Mira la otra. ¿Qué es lo que cambia? Sí, es el mismo criterio. ¿Qué es lo que cambia? Que en uno utilizo el intervalo de la dispersión y lo divido sobre la dos la incertidumbre y en el otro utilizo el error máximo permitible o tolerado por el instrumento. Eso es lo único que cambia, pero el criterio es exactamente igual. ¿Listo? Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Y con este ejemplo, chicos, creo que terminamos estimación de la incertidumbre. ¿Listo? Aquí no hay un solo ejemplo, hay varios, chicos, no se preocupen, hay varios. Preguntas que quieran hacer. Chicos, ¿ustedes conocen este baño serológico termostatado o María o de calentamiento? ¿Lo conocen o no lo conocen o es un instrumento desconocido por ustedes? Sí, profe. Muy bien, entonces resulta que ustedes me dirán, profe, ¿por qué no hacemos un equipo como el que vamos a tener en el taller? No, porque de eso se trata, ¿cierto? De no hacerlo igual del taller. Entonces,
Este baño serológico, chicos, o como ustedes lo llaman, termostatado María de calentamiento, se calibra, ojo, se calibra con respecto a la temperatura y con respecto al voltaje. Es decir, al amperímetro, al voltímetro, cómo me mide el amperaje que me calienta el agua. Entonces yo para medirlo necesito de una fuente de corriente y de un voltímetro que me mida los voltios o que me mida la corriente con el medio de la cual yo caliento esa resistencia en el baño termostatado. ¿Alguna vez se los habían enseñado o no? ¿Ustedes sí sabían, chicos, que esos baños se calibran o no? La verdad, no, profe. Pero eso tiene una razón. Tu respuesta tiene una razón de ser. Y sería muy feo si yo te pregunto por qué no. ¿Por qué tú dirías, no, yo no lo calentaría? Yo no, ay, discúlpame, yo no lo calentaría, no. Calentarlo hay que calentarlo. Yo no lo calibraría, ¿por qué? Profe, no creo que sea tanto como de decir que no lo calibraría, sino que es algo como rutinario que uno no lo tiene como muy en cuenta. Muy bien. Uno, a no ser de que él sea el instrumento de medición, uno lo verifica, pero no lo calibra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero entonces, hoy vamos a hacer el baño serológico, hoy vamos a calibrar el baño serológico. Para ustedes no es necesario calibrarlo, a no ser de que él sea el instrumento de medición. Y en lo que ustedes hacen hasta ahora, que yo tenga en cuenta de todo lo que llevo trabajando con ustedes, chicos, que son 11 años, no he visto que ustedes utilicen el baño termostatado como instrumento de medición. ¿Ok? Sino como instrumento auxiliar o de apoyo. ¿Estamos de acuerdo o no? Chicos, Sí, profe. perfecto. Entonces yo les voy a hacer el ejemplo como si fuéramos a calibrar el baño serológico o el baño María o el baño de calentamiento. Entonces, ojo chicos, ¿cómo es el modelo de medición? Ojo, mire, aquí ya establecí el equipo, ¿cierto? Aquí voy a establecer el modelo de medición, es decir, la fórmula con la cual yo calibro ese instrumento. Entonces, la fórmula para calibrar el instrumento es el valor de la resistencia. El valor de la resistencia que depende del voltaje y de la corriente, del voltaje que entra y de la corriente que sale. Es decir, yo mido la resistencia, el voltaje sobre la corriente. Entonces, mi modelo de medición es el voltaje menos el error del voltaje sobre la corriente menos el error de la corriente. Ese es mi modelo de medición para calibrar el baño serológico. Entonces, identifiqué con el modelo de medición cuál es el mensurando. Ah, es que mi mensurando es el valor de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, miren acá, donde R es el valor de la resistencia, que está en ohms, B es el voltaje indicado por el voltímetro, ¿cierto? Que está en voltios, V es el error de la medición del voltímetro, I es la corriente indicada por la fuente, y EI es el error de la medición de la fuente de corriente. Ahí está específico para que ustedes les quede, no porque yo necesite, es para que ustedes les quede en la diapositiva. Entonces, y en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo. Ya hicimos el modelo de medición, ya identificamos el mensurando. Entonces, ojo chicos, ¿qué es lo que nos hace falta? Identificar las fuentes de incertidumbre. Entonces, yo identifico las fuentes de incertidumbre de este ejemplito. Ah, pues muy fácil, chicos. Yo voy a tener un error o una dispersión, una variabilidad por la indicación del voltímetro. Entonces, tengo un error por el voltímetro. Aparte de eso, en el voltímetro tengo una resolución. Entonces, voy a tener una resolución, discúlpenme, una resolución por el voltímetro. Entonces, tengo la variabilidad del voltímetro y la resolución del voltímetro. Ah, pero, a ver, entonces, de la fuente de corriente. Entonces, la corriente, voy a tener un error por la corriente, ¿cierto? Más la variabilidad y la estabilidad por la corriente, por el voltaje. Ah, bueno, la incertidumbre, la incertidumbre del voltímetro. Si tengo incertidumbre del voltímetro más la variabilidad de estabilidad del voltímetro, que eso quiere decir qué tanto es, qué tan sensible es, cómo varía. Vamos por la corriente. Vamos por la corriente. Entonces, la corriente, chicos, la corriente en el caso de un baño María, se supone que para que él sea un baño de calentamiento, la corriente tiene que ser constante. Esta corriente tiene que ser constante para que él mantenga una sola temperatura en grados Celsius.
Entonces, ojo, miren acá. Pues la corriente es una constante o un parámetro. Por lo tanto, ella no es fuente de incertidumbre porque es una constante, ella no va a variar. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora, pero si voy a tener una incertidumbre por el error de la corriente y la variabilidad y la estabilidad de este equipo que se llama el medidor de corriente o amperímetro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La demás información, hombre, información experimental y documentales quiere decir datos de certificado de calibración. Entonces, Profe, yo no entendí cómo así que la corriente no es fuente de incertidumbre, pero sí lo es. O sea, a ver, una cosa es que la corriente tiene que ser un valor constante y otra cosa es que ella no vaya a tener un error. Es decir, cuando se calibra esta belleza, ella me va a reportar un error. Pero ella en general, para calentar el baño de calentamiento tiene que ser constante. Es decir, la indicación tiene que tender a ser constante. Y cuando se hace constante, quiere decir que no va a variar, por lo tanto no va a ser fuente de variabilidad. Pero el equipo, cuando se calibró, debe tener un error. Él también es fuente de incertidumbre o fuente de variabilidad. ¿Ya me lo entendiste? sí, ya entendí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué información diferente o experimental? Esta información dice, en el ensayo o proceso de calibración del baño se obtuvieron 16 lecturas de voltaje cuya resolución digital era de 100,00894 milivoltios, una desviación estándar de 2.37 microvoltios, con un error de certificado, ojo, un error certificado de más o menos 3.9 microvoltios, una indicación de corriente de 100 miliamperios, constante, con un error, ojo, de certificado de menos 3.2 microamperios. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Esta información es la que yo saco de los documentos y aquí información experimental. Chicos, ¿claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, pues entonces con esos datos, teniendo el modelo de medición y habiendo identificado las fuentes de incertidumbre, me voy a hacer el presupuesto. Muchachos, ojo por favor. Miren que yo acá estoy estableciendo el modelo de medición, pero yo quiero que ustedes se fijen en algo, por favor, se fijen en algo. Yo tengo el modelo de medición, que es este que les estoy señalando con el mouse, pero el modelo de medición, en ese modelo de medición yo estoy estimando la variabilidad, no valores del mensurando ni de la magnitud que yo reporto, estoy de la variabilidad, de la dispersión. Entonces acá tengo puros valores de variabilidad. Entonces miren por favor, me dice que la resistencia es el voltaje, que es una magnitud, ¿cierto? Entonces me dijo que la magnitud era 100,0000894 milivoltios. Vengo y lo coloco acá, ¿cierto? Más el error. Entonces me vengo acá y digo, es que el error me dice que el error era de 3.9 microvoltios. Ojo, que esto es mili y esto es micro. Para poderlos comparar, los tengo que colocar los dos en las mismas unidades. Entonces me vengo acá y digo, es que entonces en milivoltios es 0,00039 milivoltios. ¿Entendido? ¿Entendido lo que les acabo de especificar? Chicos. Muchachos. ¿Entendido o están perdidos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Estoy conectada o no? Sí, profe, pero me podría, por favor, volver a repetir. Claro, con mucho gusto. Es que esa es la idea, que no se queden ustedes sin entender. Mira, mi modelo de medición dice que es el voltaje, la magnitud de la corriente menos el error. Aquí tengo la magnitud del voltaje y aquí tengo el error de la indicación. Aquí tengo la magnitud de la corriente y el error por certificado de la indicación. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Sí. Entonces, mi modelo de medición me dice que es la magnitud del voltaje menos o más o menos el error, la indicación de los amperios o de la corriente, más o menos el error o la indicación. Me devuelvo, chicos, mírenlo. Este es más o menos 3.9, este es menos 3.2 microamperios. Eso fue lo que yo coloqué allá.
¿Listo? ¿Claro o no claro? Sí. Entonces, muchachos, este 100 sobre este 100 lógicamente me da 1. Pero lo que me va a definir a mí la variabilidad de mi proceso es este, 7.1 por 10 a la menos 5 milivoltios. Este es mi dispersión, esta es mi variabilidad. ¿Entendido ahora sí? Muchachos, Ahora sí. perfecto, excelente. Me encanta que entiendan que esto es lo que a mí me interesa. Entonces vamos a hacer un presupuesto. Tengo la resolución del voltaje, el estimado que me dan es este. La desviación estándar me dicen que es esta. Recuerden que lo estoy poniendo todo en las mismas unidades. Me dicen que la incertidumbre del error con un factor de cobertura, porque es por certificado de K2, es de 0,019. Y ustedes me dirán, profe, pero a mí no me daba 0,019. Y nadie me está preguntando por qué, ¿cierto? Nadie me está preguntando por qué yo acabo de decir 0,019. Pero yo se los quiero hacer notar antes de que ustedes me digan otra cosa. Cojan el error por el voltaje y divídanlo en 2 porque esto es U minúscula. U minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Yo no utilizo la U expandida, sino la U minúscula, la U combinada. Luego me dicen que la desviación estándar es de más o menos 3.9 microvoltios, que en milivoltios es esto. La indicación de la corriente, que es 100 miliamperios. La incertidumbre por la corriente, que viene de certificado, que es con un K2, porque viene de certificado, es 0,0032 miliamperios. La desviación estándar, que es esta, y la resistencia, que me dio 1, como ustedes lo ven acá. Entonces, ya teniendo esas fuentes de incertidumbre, voy a estimar la incertidumbre. ¿Entendido, chicos? Voy a estimar la incertidumbre. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la estimación de la incertidumbre. Chicos, no voy a hacer la componente A, ¿cierto? Porque la componente A me dio un valor, ¿cierto? Unos valores que ya están insertos acá. Vamos a hacer las componentes B, que es lo que se llama información disponible. Entonces, la primera es de la resolución del voltímetro. Y recuerden ustedes que me habían dicho que la resolución del voltímetro era de esto, ¿cierto? 100, según la resolución digital era esta. Entonces yo vengo acá y digo, es que la resolución del voltímetro es 0.1 microvoltios, que es digital, ¿cierto? 0.1 microvoltios, que es digital. Y por lo tanto, entonces la incertidumbre, ojo, combinada. La incertidumbre, ni siquiera la combinada, la incertidumbre, es decir, la componente B por la resolución del voltímetro es 0,05. Recuerden que esto es el valor sobre 2 raíz de 3. Entonces aquí lo dividí sobre 2 y lo divido sobre la raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿O no? Sí. Perfecto. Ya tenemos la de la resolución. Ahora me voy a ir a la variabilidad del voltaje. Me dijeron que era más o menos 237 microvoltios. Es digital. Entonces yo digo, entonces es la desviación estándar sobre la raíz de 6. Entonces más o menos 237 sobre la raíz de 6. Recuerden que es triangular. Entonces me da esta componente. Listo. Luego cojo la de la incertidumbre por el voltaje, que es dada por el certificado de calibración. Entonces utilizo un factor de cobertura de 2. Chicos, ustedes dirán, profe, ¿por qué siempre utilizas un factor de cobertura de 2? Generalmente el certificado me lo dice, pero chicos, toda la mayoría de los certificados de calibración reportan un factor de cobertura de 2. ¿Qué quiere decir? Confiabilidad de 95,45%. Entonces el certificado me debe decir el factor de cobertura, ¿cierto? Los únicos que utilizan un factor de cobertura de 3 es la industria aeronáutica. Imagínense ustedes volando en un avión que tenga 95,45% de confiabilidad. Yo no volaría. Entonces, ellos son, por ejemplo, una industria que utiliza un factor de cobertura de 3, es decir, una confiabilidad de 99,68-78%. ¿Entendido, chicos? Entonces, generalmente, cuando a mí me dan un certificado, yo asumo que el factor de cobertura es 95,45. ¿Entendido, chicos? Pero esto me lo debe decir el certificado. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, entonces sigo midiendo la componente por el voltaje, por el error del voltaje. Entonces me dice que es
la incertidumbre, que es más o menos 1.9 microvoltios sobre 2, me da más o menos 0,950 microvoltios. Vamos con la variabilidad, y me decía que era más o menos 4 microvoltios, especificaciones del fabricante. Entonces yo cojo la variabilidad, que es más o menos 4 microvoltios, lo divido sobre la raíz de 3, que es rectangular, y me dice que es más o menos 2.3 microvoltios. Luego cojo la incertidumbre por la corriente, por la variabilidad de la corriente, entonces me dice que es más o menos 1.6. Como venía de certificado, le asumo un factor de cobertura de 2, entonces divido entre 2, me da 0, más o menos 0,8 microamperios. Hasta ahí vamos bien, chicos, ¿cierto? ¿O no? ¿Alguna pregunta? Muchachos. Bueno, muy bien. Entonces, con estos datos yo ya vengo acá y hago y voy complementando mi presupuesto. Entonces, aquí tengo los valores que recogí al principio. Esto es un valor que este valor no es de variabilidad, estoy mensurando. Entonces yo digo, entonces el valor estimado es, por la resolución, 0,020. Todos los datos que recogí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Qué me dices? ¿Me repites, por favor? Que sí, profe, está muy bien. Perfecto. Entonces, recojo todos los datos. Miren que acá digo, como esto es constante, él no es fuente de incertidumbre. Entonces, voy a enseñarles cómo nosotros calculamos el coeficiente de sensibilidad. Como ya tenemos las contribuciones, componentes de la incertidumbre, entonces les voy a decir cómo nosotros calculamos el coeficiente de sensibilidad. ¿Qué es el coeficiente de sensibilidad? Es que yo cojo la componente B y la multiplico por el coeficiente de sensibilidad, y ese coeficiente de sensibilidad me dice qué tanta esa fuente, esa incertidumbre o ese valor me afecta o sobrepesa sobre la incertidumbre total, es decir, la combinada. Entonces, el coeficiente de sensibilidad yo lo aplico para multiplicarlo por la incertidumbre componente tipo A o tipo B. Entonces, yo a cada uno de ellos le doy una coeficiente de sensibilidad. ¿Cómo se calcula? Ojo, chicos, lo que les voy a decir. ¿Cómo se calcula ese coeficiente de sensibilidad? Experimentalmente, muchachos, experimentalmente, yo, ojo, voy y aplico, es decir, miro cómo se afecta esa variabilidad y miro cómo me afecta el mensurando. Y mido un coeficiente de sensibilidad. ¿Cómo se mide? Me voy a devolver a la diapositiva en las que les mostré el coeficiente de sensibilidad. Yo vengo y a este valor, que es el que es fuente de incertidumbre, por ejemplo, el error, yo empiezo a calcular el error y miro el error y entonces le cambio a esa dispersión, a esa variabilidad, le cambio un valor constante y empiezo a mirar cómo me afecta, es decir, cuánto me va creciendo el error del mensurando. Entonces, estoy mirando cómo esa variabilidad, me está afectando. Entonces, ¿cómo calculo el coeficiente de sensibilidad? Pues muy fácil. El error que me ocasiona este sobre el error que me ocasiona este sobre el error que me ocasiona este. Otra vez, me voy a ir a la diapositiva en donde estaba, para explicárselo mejor. Miren, chicos, me está diciendo que es en función de la variación de la variable de entrada. Entonces, ¿qué hago yo? Miro los errores y calculo estos errores, estos cambios, estos errores, cómo me afectan la función, cómo me afectan el valor. Entonces, eso se llama un coeficiente de sensibilidad y se mide generalmente experimental. Ustedes me van a decir, profe, ¿y nosotros cómo vamos a hacer si nosotros no lo podemos medir experimentalmente? Nosotros no lo vamos a hacer experimentalmente. Entonces, chicos, lo que hacemos muchas veces y de forma práctica, porque yo les dije de forma práctica, es que como no sabemos cuál es su peso o su coeficiente de sensibilidad o cómo pesa, cómo es de importante, entonces cuando no tenemos la forma de medirlos, nosotros lo que hacemos es que le asignamos a todos los coeficientes de sensibilidad el valor de 1. El valor de 1. ¿Entendido? Y eso es lo que ustedes van a hacer en su taller. Le van a asignar a los coeficientes de sensibilidad el valor de 1. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no tenemos cómo medirlos o estimarlos experimentalmente. ¿Quedó claro? ¿Quedó Sí, claro? profe. Perfecto.
Entonces miren el presupuesto. Aquí sí ya les hice entonces la magnitud. Tengo la resolución del voltaje, la desviación estándar del voltaje, la incertidumbre dada por el certificado, la desviación estándar del error del voltaje, pues, la corriente que es constante, no es fuente de incertidumbre, la incertidumbre por la corriente que está dada por certificado, la desviación estándar que me la da el instrumento, y tengo este valor que es mi mensurando, que es 1, ¿cierto? Un ohmio. Entonces, ya tengo los valores, ya tengo los incertidumbres que ya las calculamos, ya tengo los coeficientes de sensibilidad que a todos les asigné el mismo valor, mire, el mismo valor. Profe, pero ahí dicen 9 y es el mismo valor para todos, no se preocupen, porque multiplicado por el mismo valor me va a dar lo mismo, o sea, me va a decir que ninguno tiene mayor importancia que el otro. Ustedes le van a asignar el valor de 1. Entonces, a este valor, a estos valores de USUI, es decir, el valor de la contribución, va a ser igual, chicos, ojo con lo que les voy a decir, va a ser igual al valor del coeficiente de sensibilidad por el valor de la incertidumbre estimada. Es decir, la componente B, valor del coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre de la componente B. Este valor por este. Entonces, este valor por esto me da esto. Este valor por esto me da esto. Este valor por esto me da esto. Este valor por este me da esto. Para ustedes va a ser 1. Entonces, la contribución de ustedes va a ser igual al valor de la incertidumbre. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Entonces, ya tenemos la contribución de las incertidumbres. Y usted me va a decir, profe, y este valor 43.19 microohms, y no me han preguntado por unidades. No he visto que me pregunte por unidades cuando ustedes saben que la metodología se basa en unidades, es decir, la referencia. Y no me han preguntado absolutamente nada. Chicos, pregunten. Entonces, aquí tenemos todo en unidades del mensurando, en microohms. Entonces, usted me dice, profe, ¿cómo calculaste este 49,19? Muy fácil, chicos. Esta la elevé al cuadrado, luego se la sumé a esta, esta elevada al cuadrado se la sumé a esta, luego esta elevada al cuadrado se la sumé a estas elevadas al cuadrado se las sumé a estas, esta elevada al cuadrado se las sumé a estas, esta elevada, y a todas estas sumatorias le saqué la raíz y se llama la expansión de Taylor o la ley de la propagación. Y esto se llama la incertidumbre combinada, esta que está aquí, 43.19. ¿Entendido, chicos? Profe, lo que no entiendo es usted cómo hizo para cambiar las unidades, porque por ejemplo acá teníamos milivoltios, miliamperios y todo. Eso es lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué no me preguntan? No me han preguntado absolutamente nada de las unidades. Chicos, las unidades deben ser, ojo, aquí, uy, Dios mío, el de la motico es así. Las unidades del voltaje deben ser asignadas por la que me ofrece fuente de incertidumbre. Es decir, estas son 1000 voltios, voltios. Y ojo, chicos, cuando yo multiplico por el coeficiente de sensibilidad, el coeficiente de sensibilidad, si lo hiciéramos matemáticamente, siempre me va a dar sobre la otra unidad. Recuerden que ohmios es voltios sobre amperios. Si yo multiplico coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre, me da voltios, microvoltios sobre amperios, lo que me da microohms. Si yo multiplico microohmios sobre 1 sobre amperios, me da microvoltios sobre amperios, lo que me da microohms. Que en conclusión, chicos, como ustedes le van a colocar coeficiente de sensibilidad 1, lo que quiere decir es que cuando yo calculo la contribución multiplicado por el coeficiente de sensibilidad 1, estas unidades quedan inmediatamente asignadas a la unidad del mensurando. ¿Entendido? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Ojalá haya quedado claro. Entonces, chicos, hasta aquí vamos con la incertidumbre combinada. Y ojo con lo que les voy a decir. Esta incertidumbre combinada es la que caracteriza mi calidad de la medición. Mi calidad, porque una cosa es la que yo reporto y otra cosa es la que me caracteriza la calidad. Entonces, la incertidumbre combinada es la que me caracteriza mi calidad. Hombre, mi calidad está en esto, más o menos 43.19 microohms. Pero mire cómo es mi mensurando. Es 0,000, más o menos 43.19 microohms. ¿Qué dicen ustedes de esa calidad? De la resistencia de ese baño. ¿Es bueno o es malo? ¿Tiene buena calidad o mala calidad, chicos? Quiero escucharlos.
Mucha gente, chicos, piensa que cuando se calcula la incertidumbre de manera sólida y técnica me da una incertidumbre inmensamente grande. Y no, chicos, eso no, eso es un error. A veces cuando se calcula la incertidumbre de manera sólida y técnica, matemática y estadísticamente, la incertidumbre da menor que la desviación estándar. Aunque, y eso lo deben suponer ustedes porque solamente la desviación típica estándar se divide. La desviación estándar, para obtener la desviación típica estándar, se divide. Entonces debe ser menor. ¿Entendido, chicos? Entonces es un error pensar que si yo voy a tener una cantidad de componentes A y componentes B, entonces va a ser una incertidumbre inmensamente grande. Chicos, quiero escucharles la calidad de la resistencia del baño, según los resultados que ustedes están viendo. ¿Es buena o es mala? ¿Ah, chicos? Se podría decir que es buena. Claro, si yo tengo 1, 0, 0, 0, más o menos 0,000004319 ohms. ¿Eso les parece malo, chicos? A mí no me parece malo, pues una incertidumbre muy pequeña. ¿O no, muchachos? ¿O no, chicos? Muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos la incertidumbre combinada, ya la tenemos aquí evaluada. Pero ojo, ella caracteriza mi calidad, pero no es lo que yo reporto. Ojo, no es lo que yo reporto. Entonces, ¿cómo se reporta? Entonces, yo cojo la incertidumbre combinada y la multiplico por un coeficiente de sensibilidad. ¿Y yo cómo elijo el coeficiente de sensibilidad? De acuerdo a la confianza requerida. Hombre, que si yo tengo una confiabilidad de 68,34%, yo escojo una K. Ojo, si yo me subestimo y pienso que mi calidad no es muy buena, yo cojo una K1. Que se puede calcular esa K1 por medio de T-Student, me va a dar muy similar a más o menos una desviación estándar. Ahora, si yo veo que mi calidad es buena, ¿cierto? Y que yo tengo buena confiabilidad, entonces puedo asignar un factor de K, que es lo que normalmente se reporta, un factor de cobertura de 2, que me dice que la confiabilidad es de 95%. Pero si yo tengo un proceso demasiado exigente, entonces yo debo reportar con un factor de cobertura de 3, pero debo tener una calidad impresionante. Entonces, cuando yo reporto con un factor de cobertura de 1, posiblemente me estoy subestimando. Cuando yo reporto un factor de cobertura de 3, estoy posiblemente haciendo una sobreestimación. Entonces, generalmente todos los certificados de calidad, certificados de calibración o certificados de calidad de los insumos, me van a traer un factor de cobertura de 2, es decir, del 95,45%. ¿Entendido, chicos? ¿Qué era lo que ya les había enseñado? Entonces, chicos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si completamos, y ustedes me dirán, profe, ¿qué son esos grados efectivos de calidad? Los grados efectivos de calidad es como nosotros calculamos el factor de cobertura, de acuerdo a los grados de libertad con la T-Student. Sin embargo, se ha comprobado, chicos, que cuando se calculan los grados de libertad con la T-Student, para calcular el factor de cobertura, no varía, no cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos el factor de cobertura de la T-Student, por ejemplo, para una T-Student, un K me da 2.01, que significa un factor de cobertura de 2. Y esto es del 95%. Entonces, por eso no le ponemos este 0.1, sino decimos que es 2. ¿Listo? Por lo tanto, chicos, si yo voy a reportar mi incertidumbre expandida de este valor, yo digo, ojo, 1 más o menos 43.19 microohms. Ojo, pilas. Entonces yo digo, ojo, mi incertidumbre expandida es el 2, que es calculado por la T-Student, o por el factor de cobertura que es dado 2, que significa 95,45% de confianza, multiplicado por 43.19 microohms. Eso significa que 2 por esto me da 86.81, y aquí tengo la incertidumbre expandida. Entonces, el mensurando que yo voy a reportar es la resistencia, que es 1,001839 ohms, más o menos 86,81 microohms. O si lo quiero hacer en las mismas unidades, es 1,0011839 ohms,
más o menos 0,000008681 ohms. Chicos, ¿por qué? Porque reporté con un K de 2 para un nivel de confianza del 95. Usualmente es suficiente expresar la incertidumbre con lo más de 2 dígitos significativos. ¿Qué quiere decir? O este tiene 4, o este tiene 2, este tiene 2. ¿Por qué? Por lo mismo que ustedes aprendieron en Metrología 1. Uno siempre utiliza el número de cifras significativas de los instrumentos o del equipo con el que tienen mensurando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Uy, uy, uy. Muchachos, ¿hay alguna pregunta? No, profe. ¿Hasta aquí me han entendido? Perfecto. Entonces, muchachos, voy a, de forma corta, a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Y es así. Tengo un calibrador, un medidor de espesores. Este medidor de espesores, chicos, ojo cómo se utiliza. Yo lo cojo de acá, así como está la manito acá. Y cuando lo cojo acá, él lo que hace es que yo con esta palanca subo este perno y el perno me mide espesores. ¿Para qué se utiliza este medidor de espesores? Para medir, por ejemplo, cuánto es el espesor de un tubo. Por ejemplo, de los que se utilizan en el acueducto. Para medir el tubo, por ejemplo, que se utiliza en un sistema de filtración. Para medir el grosor de una teja. Este es un medidor de espesores que se utiliza en la industria. ¿Me entendieron para qué se utiliza? ¿Y cómo se utiliza? Muchachos. Sí. Sí, profe. Es muy similar a lo que ustedes aquí en Antioquia llaman pie de rey, que se conoce como calibrador. Ese pie de rey mide muy similar. La diferencia es que él mide no espesores, sino espacios o intervalos muy pequeños, diámetros, ¿cierto? Longitudes. ¿Estamos de acuerdo? Pero su funcionamiento muy similar. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Muy bien. No. Vamos a calibrar este medidor de espesores. Me dice que el error máximo permitido es más o menos 3 micrómetros, que su resolución es de 1 micrómetro, que los bloques patrón de la calibración tienen una incertidumbre de más o menos 0,024 micrómetros con un K de 2. En la calibración se hicieron 5 mediciones que están aquí reportadas en la tabla, con un error de paralelaje que aporta la resolución de 4.6 por 10 a la menos 4 micrómetros. Entonces, eso es lo que me dan. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces identifico las fuentes de incertidumbre, la calibración, la resolución, el paralelaje y la desviación estándar. ¿Cuál es el modelo de calibración para determinar el error? Pues el error está con la sumatoria de la incertidumbre, el error de la calibración, el error de la resolución, el error de paralelaje y la desviación estándar. Este es un modelo de medición. Los coeficientes de sensibilidad, muchachos, no los voy a medir, los tomo todos uno, como lo van a hacer ustedes en el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hasta aquí vamos bien? El modelo para la estimación de la incertidumbre combinada, entonces cojo el coeficiente de 1 y lo multiplico por la incertidumbre de la calibración. Cojo el coeficiente número 2 y lo multiplico por la incertidumbre por la resolución. El coeficiente número, aquí sería 3, chicos, es un error mío. Coeficiente número 3, bueno, es que acá también me equivoqué. Coeficiente número 3 y lo multiplico por la incertidumbre de paralelaje. Aquí cojo el coeficiente número 4 y lo multiplico por la incertidumbre por la desviación estándar. Entonces, lo meto sobre la raíz y me da la incertidumbre combinada. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Chicos. Por mi parte, no. Perfecto, chicos, me alegra. Vamos a hacer el presupuesto. Calibración del patrón, resolución, paralelaje, medición. Este es componente A, el resto componentes B. ¿Cuáles no pueden faltar? La calibración del patrón y la medición. Este es por certificado. Profe, ¿no es normal? Sí, recuerden que cambia el factor de distribución. Pero este es normal y este es normal. Ambos son normales. Esto es resolución y paralelaje, ambos son rectangulares. Coloco las formas en que se calculan. Coloco las varianzas de los límites, es decir, los valores que me reportaron. Les asigné un coeficiente de sensibilidad igual. Entonces, este por este me da esto, ¿cierto? Este por este multiplicado por este me da este. Entonces usted me va a decir, profe, ¿y entonces esto qué es? Entonces ojo chicos, es esta belleza dividida entre 2 multiplicado por el coeficiente de sensibilidad, me da 0,012. Este dividido entre raíz de 12 multiplicado por 1 me da esto.
Esta belleza dividida entre raíz de 12 multiplicado por 1 me da esto. Esta belleza multiplicada, ojo, este t de student significa que es normal, no es que yo le tenga que poner a t de student, no. Es que tengo que coger el valor, lo divido sobre la raíz de n y lo multiplico por 1. ¿Listo? Que es la desviación estándar. Y entonces me da este valor. Estos valores, yo los tengo que meter en la expansión de Taylor, ¿cierto? Entonces, cuando los meto en la expansión de Taylor, entonces ya me dan una incertidumbre combinada. Esa incertidumbre combinada le saco la raíz y a esa raíz, que es lo que yo llamo la ley de la expansión de Taylor, luego ya tengo la incertidumbre combinada, esa incertidumbre combinada la multiplico por 2, factor de cobertura 2, y puedo reportar la incertidumbre expandida. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se calcula cómo se estima la incertidumbre? Profe, porque ahí se utilizó raíz de 12. ¿O es lo mismo que 2 raíz de 12? ¿Cuál raíz de 2? Raíz de 12. Ah, no. Es porque si te vas, ya decía que era el valor multiplicado por 3 raíz de 2. Entonces, ¿por qué? Porque si cojo 3 raíz de 2 que sale afuera y lo meto adentro, entonces me queda que es 4 por 3, 12. Es simplemente matemáticamente. Pero sigan utilizando las fórmulas que ustedes conocen. Es la misma. Listo, simplemente que al 4 lo saqué de la raíz y entonces me queda 2 raíz de 3. Y por eso es que a ella le decía 2 raíz de 3. ¿Sí lo recuerdas? Ah, listo, sí. Ya. Eso es matemático, no te preocupes por eso. Listo. Entonces, ojo que aquí ya tengo la incertidumbre expandida para el medidor de espesores. Entonces, como la incertidumbre combinada se calculó así. La incertidumbre combinada me dio esto. La incertidumbre, el valor fue esto, 0,023. Lo multiplico por 2 y me da más o menos 0,46 micrómetros, con un factor de cobertura igual a 2 para una confiabilidad de 95. ¿Cómo aplico la regla de decisión, chicos? Aquí vamos a aplicar reglas de decisión. Hombre, miren acá. Por tratarse de un instrumento de medición, usamos la regla de decisión 2 usando la incertidumbre de medida, porque estamos haciendo una medición. Y los errores máximos tolerables según el fabricante para determinar la capacidad de medición, porque es un instrumento, no es una medición. Entonces, ojo, capacidad de medición es error máximo tolerable sobre la incertidumbre. Entonces, el error máximo tolerable, según me había dicho el ejercicio, era 3. Error máximo tolerable es más o menos 3 micrómetros. Entonces me vengo acá, 3 micrómetros, lo divido sobre 0,46 y me da 6.521. La capacidad de medición me dice que tiene que ser mayor de 3, pero tiene que ser menor o igual a 10. Chicos, ¿cómo declaro la conformidad? Evaluación de la conformidad según la NTC ISO 17025-2017. Así de sencillo, profe, siempre lo puedo hacer según la 17025. Así de sencillo. Evaluación de la conformidad según la norma ISO NTC 17025-2017. La calibración del medidor de espesores está conforme, acorde a la regla de decisión utilizada, que es esta, y al criterio de evaluación a través de la capacidad de medición. Muy complejo, chicos, declarar la conformidad. Chicos. No, pues declararla, no. Es fácil. Profe, que no cumplió con la capacidad de medición. La calibración no es conforme, acuerdo a la regla de decisión utilizada y al criterio de evaluación a través de la capacidad de medición. Profe, que no cumple con el requisito. La calibración no es conforme, acorde a la regla de decisión utilizada y acuerdo al criterio de evaluación adicional, no está fuera de especificaciones. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, esos datos de los parámetros del presupuesto, todos los debe dar pues como el certificado. Ojo con lo que te estoy diciendo. Todo lo que nosotros utilizamos se llama información disponible. Mira la segunda palabra. Información disponible. Usted me iba a decir, profe, entonces si yo no dispongo de mucho, no puedo calcular una incertidumbre muy buena. Entonces, de ahí, entonces yo tengo que evaluar la calidad del laboratorio. ¿Qué tanta calidad tiene el laboratorio para no tener la insuficiente información disponible para tener una estimación de la incertidumbre supremamente sólida? ¿Me entendiste la respuesta? Sí, profe. Entonces, en Exacto. el caso de que no esté la información completa, pues igual se hace la casilla aplicación y se coloca no disponible. Listo. Y cuando estés en un laboratorio colocas no disponible y es compromiso del laboratorio hacerla disponible en el mínimo tiempo posible. Así de sencillo. ¿Me entendiste?
Sí, profe. Muchas gracias. Ah, excelente. Chicos, hemos terminado. Hemos terminado la materia. Entonces, eso quiere decir que, ojo, vamos a cuadrar una asesoría. ¿Ok? Vamos a cuadrar una asesoría. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a cuadrar una asesoría. Disculpen, me voy a dejar de compartir. Entonces, chicos, ojo que a mí me dijeron en la profesora Stri, me lo respondió hace poco, que ustedes sí pueden entregar hasta el 22, esperen, yo les digo bien la fecha, sí, hasta el lunes 22. Entonces, la última evaluación del parcial es el 18, es decir, el próximo jueves, ¿sí o no? Próximo jueves. Sí, profe. Chicos, entonces, ¿qué les propongo yo? Como el lunes es festivo, muchachos, como el lunes es festivo, yo les propongo que si quieren nos reunimos el jueves por la mañana, ese jueves del parcial, o si quieren días antes, yo puedo el martes por la mañana, puedo el martes por la mañana no, chicos, el martes por la tarde, el miércoles por la mañana, cualquiera de esos 2 días me puedo reunir con ustedes. Eso sí, no sería sino 2 horitas, máximo 2 horitas, para una asesoría donde ustedes me pregunten todo lo del taller, aclaren dudas para antes del parcial. Y si ustedes deciden entregarme el taller el 22, me lo entregan el 22. Si me lo quieren entregar el 18, bien pueda, me lo entregan el 18. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo. Entonces les pido el favor de que me definan si martes por la tarde o si miércoles por la mañana y que todos se pongan de acuerdo para que todos tengamos una sola reunión. Y ahí les puedo no solamente pues mostrar el parcial, digamos, mirar el parcial que ustedes presentaron, que como les dije yo es muy complejo revisárselo a todos, pero lo haría, y despejar, pero primero las dudas de incertidumbre, y luego sí, al final, la ejecución de la revisión del parcial 2. ¿Listo? Muchachos, Profe, por mí el miércoles en la mañana. listo. ¿Y los demás chicos qué dicen? Por mí el martes en la tarde. Entonces, ¿qué les parece si les doy 1 hora el martes por la tarde y 1 hora el miércoles por la mañana? Pero yo el martes también puedo en la tarde, pues, pero, o sea, lo que Bueno. diga la mayoría está bien. Bueno, Juan José ya dijo, José Manuel también, Dayan, Juan Manueles, María Alejandra, ¿qué hacemos con los demás? Nati, ¿estás por aquí? No, yo no veo a Nati. Chicos, ¿qué hacemos con los demás? Profe, yo También puedo me en cualquiera de sirven, esos 2 horarios. también los Profe, dos yo puedo horarios. los miércoles por la tarde. ¿Tú puedes cuándo, Juan Manuel? ¿Me repites? Miércoles por la tarde. Miércoles por la tarde. Yo no puedo el miércoles por la tarde, Juan Manuel, puedo o los martes por la tarde o el miércoles por la mañana. Ah, entonces martes por la tarde. Martes por la tarde, ok. Juan José había dicho que martes por la tarde, ¿cierto? José Manuel dijo que podía en cualquiera de los dos. Juan Manuel Patiño, ¿tú qué dices? Profe, yo puedo en cualquiera de los dos. Perfecto. Yo Dayan, también, ¿tú? profe. Perfecto, María Profe, yo Alejandra. también puedo en cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué les parece si nos encontramos el martes a las 2 de la tarde? Por mí está bien, profe. Listo, chicos. Entonces, inmediatamente terminemos esta clase, les asigno la asesoría el martes a las 2 de la tarde. Con esa Profe, asesoría, profe, dime. pues yo no puedo asistir en ese horario, pero por favor si lo pueden grabar. Claro, Juan Manuel, con mucho gusto. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Listo, chicos. Entonces, inmediatamente termina esta clase, yo les asigno. Juan Manuel, a las 4 de la tarde. Sí, profe, a las 4 sí puedo. ¿Todos pueden a las 4 de la tarde, chicos? Listo, Juan Sí, José, profe. perfecto. Me encanta esa rapidez, Juan José. Chicos, Profe, sí, esa hora está bien. perfecto. Sí, Entonces les profe. voy a asignar más bien la asesoría el martes a las 4 de la tarde. Entonces nos vemos el martes a las 4 de la tarde. El martes sería, primero dudas sobre el parcial, temas de parcial, dudas del parcial, dudas sobre el taller, porque resolviendo dudas del taller resuelven dudas del parcial. Y como último, la revisión del parcial. ¿Listo? Chicos, voy a dejar de grabar. ¿Ok?
Les deseo que tengan